uno de aquellos que no están con nosotros en el día de hoy. Amén. Les voy a contar rápidamente una introducción, así como rápida, porque vamos a hablar de agradecimiento, de dar gracias a Dios. Entonces, rápidamente les cuento que el 23 de noviembre en Estados Unidos celebraron el Día de Acción de Gracias. Ustedes la mayoría lo conocen, saben qué es, todo gracias a aquellos colonos que llegaron de Inglaterra en 1621 y agradecieron a Dios la tremenda cosecha que Dios les había dado. Compartieron su cosecha con una tribu indígena que les había dado maíz para sobrevivir durante mucho tiempo. Y de repente ellos son bendecidos y tienen una cosecha abundante y no se la guardan para ellos, sino que resuelven compartirla con sus vecinos, una tribu indígena americana. Y yo meditando esto y pensando en estos días, yo pienso que ese acto tan de buen corazón, de alegría, porque los emigrantes allí, los colonos que llegaron a Estados Unidos, ingleses, eran todos cristianos, y una de las razones por las cuales emigraron era para tener un lugar donde pudieran criar a sus hijos en el temor de Dios y no fueran perseguidos. Entonces ellos lo hicieron de todo corazón, darle gracias a Dios por la abundancia. Y yo creo que ese acto de 1621 dio el fruto que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, porque aún con todos los asuntos que hay, Estados Unidos ha sido un país de abundancia. Amén. De abundancia. Y yo diría que hasta de desperdicio, porque uno cuando ha vivido allí, encuentra que yo ya compré ese sofá hace 2 años, ya me aburrió, pum, saquémoslo a la calle, alguien se lo lleva. Y así, abundancia, abundancia, ¿no es cierto? Abundancia. Eso marcó la vida de ellos. Algunos se dan cuenta, otros no saben, no les interesa, no lo viven. Viven, lógico, la fiesta de Thanksgiving. ¿Por qué? Porque la fiesta de Thanksgiving, teniendo los americanos tan pocas fiestas en los meses, porque ellos no son como nosotros, cada rato aquí los lunes es fiesta, ¿cierto? Pero ellos trabajan 24/7, porque ese sueño americano se volvió en pesadilla americana. Entonces, ellos trabajan y trabajan y trabajan. Entonces ahí está la Navidad, está el Año Nuevo, está el 4 de julio y está el Día de Acción de Gracias, y por ahí me faltará otro. Pero no tienen más fiestas. Y ese Día de Acción de Gracias se volvió tan importante, o fue tan importante, que resolvieron decir que no era un día, sino que era jueves, viernes, sábado y domingo el puente que les dan. Entonces ellos se ocupan hoy en día en convertirlo en su tiempo de vacaciones, en cualquier cosa, en planear cómo salir el viernes, porque ese día que el presidente George Washington lo conmemoró como día de agradecimiento y alabanza a Dios, se convirtió en el día del Black Friday, donde hay que ir a comprar, gastar, es la oportunidad, ¿cierto? Pero ni Dios ni nada de eso queda. Son muy pocas las familias que se reúnen ese día para realmente agradecerle a Dios alrededor de la mesa familiar. La costumbre, y nosotros cuando vivimos allá lo hacíamos, que se escribe una carta, cada miembro de la familia escribe una carta de por qué está agradecido con Dios. Y en el momento de la cena se cuenta, ¿por qué estoy agradecido? ¿Qué fue lo que Dios hizo en mi vida? Y cada uno habla y le da gracias a Dios y se ora, pero hoy en día son contaditas
en las manos de las familias que lo hacen bien, como debe ser, como lo hicieron siglos atrás, ¿cierto? Más tarde el presidente Abraham Lincoln, apoyando a una mujer cristiana, líder, una tremenda mujer que luchó para que declararan ese día como un día nacional del país. Él lo declaró en 1863 y quedó establecido como fiesta nacional. Pero yo lo que quiero que ustedes vean en esa introducción que yo les doy es que no solamente Estados Unidos, sino la humanidad entera, no le damos suficiente agradecimiento al Señor. Y Dios Padre lo sabía. Y por esa razón nos ha enseñado a través de la palabra que siempre que oramos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Siempre que oramos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Algunos lo hacen, otros no, otros que han llegado a los pies de Cristo no hace mucho tiempo, oran y no lo hacen, y hay que enseñarles. Y hoy lo que vamos es a volver a aprender o a volver a recordar y volver a grabar esa importancia de orar en el nombre del Señor. Y que todo lo que hagamos, digamos, sea en el nombre del Señor Jesús. Amén, del Señor Jesús. Y nosotros aquí, la IPSI, que somos tan juiciosos, vamos a aprender cuál es ese patrón que Dios nos dio y que debemos seguir para darle las gracias. Y vamos a aprender otras cosas. Entonces, miremos Primera de Tesalonicenses 5, 18. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 5, 18. Allí dice: dad gracias en todo, ¿cierto? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces ahí podemos ver en este versículo algo hermosísimo, que dice que lo primero es que tenemos que dar gracias a Dios en todo. No importa, mis amores, sea bueno, sea malo, lo recibimos, no lo recibimos, démosle gracias a Dios. Porque siempre que nosotros le damos gracias a Dios, le estamos diciendo: Señor, tu voluntad es agradable, es perfecta, tú conoces, tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, y yo te agradezco, Señor. Siempre que nosotros le damos gracias en lo que hagamos, en lo que sea en la comida, no dejen esa costumbre de orar en la mesa, mis amados. Es importante que nos recordemos los unos a los otros antes de comer. Es un instante, un momento en que la familia se une espiritualmente para darle gracias a Dios por ese plato en la mesa. Poco o mucho, que sea lo que me guste o lo que no me guste, pero démosle gracias al Señor. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Y luego dice que lo debemos hacer porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy hija de Dios, si yo he aceptado al Señor como Señor y Salvador y entiendo lo que la cruz dice, ¿debo hacer la voluntad de quién? De Dios. Y si es la voluntad de Dios que yo dé gracias en todo, pues lo debo hacer. Es parte de mi naturaleza como cristiana. El día que nací de nuevo, eso tiene que estar implantado en mi ser, que yo le dé gracias a Dios, que yo salga de la casa y le dé gracias porque el angelito que mi Dios me regaló va cuidándome, y miles de ángeles van abriendo el camino, y llego aquí al lugar y digo: gracias, Señor, porque llegué bien. Gracias, gracias en todo momento. Gracias con sabiduría, que no sea algo que se vuelva un hazme reír en nuestra familia,
tengamos la sabiduría y la inteligencia de cómo voy yo a permanentemente o interiormente pensándolo, ¿cierto? Yo y mi Señor en intimidad, dándole gracias por todo. Si mi familia no es cristiana y puedo, alguno, ay, ahí viene otra, gracias Dios, ya, y se burlan de nosotros. Tengamos sabiduría. Yo les decía anoche, no es que mañana ustedes lleguen al trabajo y desde que lleguen estén, gracias a Dios, y hasta que llegue el momento en que la gente no lo respete porque se burlan. Debemos darle gracias a Dios, tener la sabiduría. ¿En qué momento? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué momento que yo dé gracias a Dios, Dios lo utiliza como un testimonio para quienes me rodean? Entonces debemos saber hacerlo, pero que es la voluntad de Dios y yo lo debo hacer porque eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Y luego viene algo aquí importantísimo que quiero que todos graben, vuelvan a grabar, tengan en su ser. Como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros todo lo debemos hacer, ¿cierto? Es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque soy ciudadana del reino de los cielos. No soy ni bogotana, ni baguireña, ni colombiana. La realidad de mi vida y como yo debo vivir es pensando que mi ciudadanía está en los cielos. Amén. Y que Dios nos dé sabiduría para vivir con los pies aquí en la tierra mientras tanto, pero pensando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que hoy vamos a hacer énfasis en los siguientes puntos. Vamos a hacer énfasis. ¿Qué debemos hacer? Porque pueda que yo les hable de otras cosas, de historias, de los personajes que vamos a ver, pero de aquí, lo que ustedes tienen que salir hoy de aquí, de este lugar, es que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Llévense eso. Tienen que grabarse que en nuestro ser debe estar esa reacción de que es voluntad de Dios y que yo lo voy a hacer así. Y otra cuestión que tenemos que grabar siempre, siempre importante es que todo lo hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que suframos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo, mis amores, todo lo que nosotros hacemos es en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo de un varón. Por eso les decía yo, esos son los puntos con que vamos a salir de aquí aprendidos. Pero vamos a hablar de Daniel y vamos a ver un hombre que sabía darle gracias a Dios en todo. ¿Cómo fue la vida de Daniel? Daniel salió, dicen posiblemente de 16 años de Jerusalén con el grupo que se llevaron para Babilonia cautivos. ¿Por qué? Porque no supieron agradecerle a Dios que eran el pueblo del Dios Todopoderoso. Y el Señor los castiga y los lleva cautivos para que sean siervos y esclavos de otro pueblo. Entonces él sale de Jerusalén a los 16 años. Vive 70 años en cautiverio allí en Babilonia. Aparentemente, según dice, murió a los 80 años. Pero Daniel deja un legado para nosotros tremendo, de que la oración y el buen testimonio convierte hombres tan duros como los reyes que él vio que se convertían, como fue Nabucodonosor y Darío. Y que siempre el Señor, y no solamente eso, porque también él le sirvió a Ciro, él fue un siervo muy importante.
en lugares de privilegio en el gobierno, en el gobierno de estos reyes, porque eso hizo Dios con él. Lo levantó porque siempre estuvo el Señor presente en su vida, dándole gracias a Dios por todo. Le dio gracias, estoy segura, por el cautiverio. Le dio gracias cuando llegó y todo lo que tuvo que hacer. Cierto decir, yo no puedo comer eso, pero por favor, yo voy a comer tales y tales cosas. Y Dios le dio la gracia para que ellos, como jóvenes, él y sus 3 amigos, pudieran comer de acuerdo a como ellos querían comer. Y Dios los levantó y fueron mejores que los otros que estaban allí, que había escogido Nabucodonosor, para que fueran sus consejeros. Se veían más bonitos, más saludables, porque cuando uno tiene agradecimiento por todo en la vida, por todo, y siempre da las gracias al Señor Jesucristo, siempre, la cara resplandece, la gente lo ve diferente. Dios nos pone juventud, fuerza, ánimo, todo. Y eso fue lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. Había un grupo grandísimo de muchachos muy inteligentes, digamos, lo que había escogido Nabucodonosor, del pueblo. Brillante era Nabucodonosor, un hombre muy inteligente. Él sabía que el pueblo de Dios tenía algo especial, y esos jóvenes tenían algo especial, y él lo vio. Pero esos 4 brillaban más que los otros. Y Daniel, ese resplandor en su rostro, lo llevó una y otra vez a estar en lo más alto. No importaba cuál rey venía y se apropiaban de Babilonia. Siempre él estaba como cabeza, nunca como cola. Es algo que nosotros tenemos que indudablemente copiar de él, ¿cierto? Y vamos a hablar de un versículo de cuando Daniel ya está allí como gobernador. 3 gobernadores escogió el rey Darío cuando vinieron los medos y los persas a ocupar a Babilonia. Y entre la gente que allí había, como el rostro de Daniel resplandecía con la presencia del Señor, lo escogió 3 gobernadores para gobernar ese imperio tan grande que había sido de Nabucodonosor y que ahora era de él. Y esos 3 gobernadores, entre esos estaba Daniel, y esos 3 gobernadores supervisaban 120 gobernadores de provincias. Pero a Daniel no lo quería ninguno, solo el rey Darío. De resto, era una piedra en el zapato para todos, porque sabía más, porque la sabiduría de Dios estaba sobre él, porque los sitios o los lugares que él supervisaba, me imagino, daban mejores cosechas, todo era mejor, con bendición. Entonces no lo querían. Entonces, ¿qué sucedió, mis amores? Sucedió que estos hombres que no lo querían dijeron: la única manera de deshacernos de Daniel es convencer al rey que haga un edicto, que si alguien ora a otro Dios que no sea el rey Darío, debe morir. Y lo deben botar a la fosa ¿de dónde? De los leones, ¿cierto? Y entonces el rey se dejó convencer, mis amados. Y dice así en Daniel 6:7, vamos a ver qué tantos versículos vamos a leer hoy, porque no está tarde. No, es que ese reloj está paradísimo, creo, ¿sí? No, está bien, estamos bien, el Señor nos está dando tiempito. Anoche no había nada de tiempo, anoche no había sonido, anoche no había nada. Bueno, Daniel 6:7 al 10, mis amores.
Entonces dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas. Esos sátrapas, yo dije, pero ¿qué es eso? Cuando ustedes encuentren una palabra en la Biblia y tienen que, no saben qué es, investiguen, no se la coman así sin saber. Investiguen. Entonces esos sátrapas ahí en la Reina Valera quieren decir esos gobernadores de provincias que habían allí en ese reino, en esa época, y esos eran los que estaba supervisando Daniel. Entonces, los sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. En el versículo 9, el rey Darío, sin pensarlo dos veces, y porque hay veces que cuando la gente nos pone en el curbito y nos echa flores y nos hace sentir muy bien, no pensamos. Él firmó el edicto, sin pensar que el perjudicado iba a ser su gran amigo, Daniel, el mejor de sus gobernadores. Entonces en el versículo 10 dice así, mis amados: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se puso a llorar. No, así no dice la Biblia de ustedes. Ay, bueno, están despiertos por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo? Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodilló. Daniel tenía muy claro, ¿cierto?, que el rey había firmado y que si lo veían y él sabía que lo estaban espiando. No había celulares para tomar fotos, pero de alguna manera ellos iban a saber que él estaba orando, mis amores. Entonces, las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Él no dejó de hacerlo porque el edicto fue firmado. Él no cambió de parecer. Él no se fue de compras porque es Navidad y no vengo el domingo porque si no después no tengo tiempo. Él no cambió su rutina para nada. Él sabía que tenía una cita con Dios, como la tenemos nosotros los sábados y la tenemos los domingos aquí. Y las citas que ustedes tienen en intimidad con el Señor, mis hermanos. Las citas que ustedes tienen en intimidad con el Señor. Entonces, Él lo hizo. Y lógico, el que le sacó la fotico, con quién sabe qué sería que sacaban la foto, fue y le contó al rey. Y inmediatamente allí en Daniel 16, entonces el rey ordenó, con dolor en su corazón, yo me imagino, por no haber pensado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, miren esa belleza de lo que hace una vida de oración, una vida que da testimonio, una vida que da gracias en todo, mis amores, una vida que da gracias en todo. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, yo no sé cómo dirán sus Biblias, pero aquí en la Reina Valera dice continuamente, delante del rey, delante de la gente, siempre él daba testimonio. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él te libre. El rey no tenía la seguridad, porque tendríamos en las Biblias que diría, Él te librará. Pero él sí levantó esa oración, que Él te libre. Y eso es una maravilla, mis amados. ¿Por qué? ¿Qué sucedió entonces? Que Daniel
dijo, así a mí me boten allá al foso de los leones, yo sigo haciendo mi oración. Y yo les enseño este mensaje porque los tiempos son malos. La presión en todos los países está tremenda. Hay países que ya la gente tiene que hacer lo que el gobierno estableció. Entonces, si algún día nos llegue que nosotros no cambiemos como jamás cambió Daniel, que sigamos haciendo lo nuestro, levantando a Dios delante de todas las personas que quieran negarlo como Señor y Salvador, aún en los terribles momentos como ese momento de Daniel, damos gracias a Dios. Y nosotros hoy, que conocemos la muerte de Cristo en la cruz, damos gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. 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 Entonces, vemos que Daniel salió triunfante, ¿no es cierto? Daniel salió triunfante. Porque, a ver, yo no tengo aquí. Vamos a mirar Daniel 6. Sí, Daniel 6:25. Miremos un momentico ahí a Daniel 6:25. ¿Qué dice Daniel 6:25? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Óigame, qué poder el que tenía el rey. Escribió y mandó cartas, porque no leímos el versículo, pero la Biblia dice que apenas amaneció, el rey Darío salió corriendo al horno, al foso, salió corriendo al foso y empezó a gritar: Darío, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel dijo: sí, señor, pasé una buena noche. ¿Cierto? Entonces, por eso es que él puede escribir esas cartas a todas las naciones. Daniel, ahí está tanto Darío y Daniel, y bueno, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Daniel capítulo 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos tomen y tiemblen ante la presencia de ¿quién? Del Dios de Daniel. Amén. Y miren más todavía, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persia. Siguió prosperando, porque Dios a un corazón agradecido nunca lo deja en vergüenza, mis amores. Un corazón agradecido siempre tiene bendición. Siempre tiene bendición. Y él siguió en posiciones tremendas, de muchísima importancia, pero nunca dejó al Señor, nunca dejó de orar, nunca, mis amores. Yo quiero comentarles rápidamente que si nosotros vamos a Daniel 4, ustedes saben la historia de Nabucodonosor, ¿cierto? La historia de Nabucodonosor
fue que era un hombre tremendamente malvado y fuera de ser muy inteligente, pero tremendamente malvado, esclavizaba a su pueblo de una manera tremenda y cruel. Y el mismo Daniel, siendo tan cercano a él, tuvo que profetizarle que si él no cambiaba, Dios lo iba a convertir en una bestia del campo. Fue Daniel el que tuvo esa tarea tan difícil. Y Daniel al caso dijo: ay, no, Señor, porque Mike me quita mi puestico y mi sueldo. No, Daniel fue y le dijo lo que tenía que decir. E inmediatamente, ¿qué pasó? Nabucodonosor se convirtió en una bestia del campo. Le creció el pelo, le crecieron sus uñas y durante 7 años vivió comiendo hierba. Pero un día, yo digo que las oraciones, ¿cierto? Las oraciones de David, tal vez, un día el Señor le abrió el entendimiento y se dio cuenta de que Dios era todopoderoso, que el único Dios era el Dios de Daniel, el Dios nuestro Dios Padre, nuestro Dios Señor Jesucristo y nuestro Dios amado Espíritu Santo, que permanece a nuestra diestra. Y yo sé que Daniel tenía el Espíritu Santo. Así no está escrito en la Biblia. ¿Quién le iba a él a dictar todos los asuntos del gobierno que tenía que conocer y que saber? Solamente el Espíritu Santo, mis amores. Solamente el Espíritu Santo. Y entonces dice aquí en el Daniel 4:34, es el testimonio de Nabucodonosor. Yo les aconsejo que lo lean. Al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, está contando, ya el Señor lo ha regresado a su trono, ya el Señor lo ha restaurado otra vez y Él le cuenta a la gente. Y ahí en el 34 dice: al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue devuelto. Bendije al Altísimo y mi razón me fue devuelta. Mi razón. Él perdió la razón y el Señor le dio la razón nuevamente. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y si ustedes leen de ahí para abajo, hablan maravillas de ese Dios. Entendió quién era Dios. Y yo le decía anoche a la iglesia: ¿será que nosotros en la gran cena del Señor, allí cuando el Señor nos siente a su mesa, mejor que nos toca Nabucodonosor al lado? Así que el Señor puede, aquel orgullo, aquella tan tremendo que tuvo él, la fidelidad de Daniel, que Daniel orara siempre por todo, en todo momento, por difícil que fuera. Nabucodonosor lo vio, que entró al horno de fuego, ¿cierto? Con sus amigos. Y salió completico. Él también había visto ese milagro. Entonces, mis amores, que nosotros nos preparemos para que si los tiempos se ponen malos, no importa qué tan mala está la situación, nosotros sigamos creyendo y alabando a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar ahora Colosenses 3:17. La Reina Valera, yo tengo 2 versiones porque la Reina Valera es entendible, pero quise buscar otra versión también. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que digamos, todo lo que hacemos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. La versión Palabra de Dios para Todos dice: siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y todo lo que hagan, dando gracias a Dios Padre, dando gracias a Dios Padre, a través de Jesús. Entonces el patrón que el Señor nos dejó, y hay muchos otros versículos que nos hablan de dar gracias al Dios Padre en el nombre del Señor Jesús. El patrón que Dios Padre nos dejó es ese: yo le doy gracias al Dios Padre, pero a través del Señor Jesús, que fue quien derramó su sangre en la cruz por mis pecados. Todo lo que hagamos, dice aquí, y todo lo que digamos, y todo en todo momento, ese debe ser nuestra cultura como hijos de Dios, mis amores. Ese debe ser el patrón a seguir. Amén. Entonces, yo les decía que seguramente ahí hay sentado más de uno que está diciendo: yo siempre digo en el nombre del Señor, porque así me criaron, así me enseñaron en la iglesia, entonces yo siempre digo en el nombre del Señor. Pero aquí vamos a ver un evento tremendo, y es un evento en el que nosotros tenemos que aprender que pueden llegar eventos donde la presión es tremenda, y aún así lo que estamos haciendo bajo presión lo hacemos en el nombre del Señor, ¿cierto? Y entonces nos vamos al libro Primera de Reyes 18:32, mis amores, y ahí está el relato de Elías, que se enfrentó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, ídolos que se robaron la atención. O no, los ídolos no, porque los ídolos son muertos, no hablan, no ven, no se mueven, no hacen nada. El pueblo de Israel fue el que dejó a Dios Padre por estos ídolos, ¿cierto? Que no hablan, no se mueven, no responden cuando nosotros oramos. Y entonces llegó el momento en que Elías se encuentra absolutamente solo como profeta de Dios, porque todo el pueblo ha dejado al Señor. Y ese es el ejemplo que yo quiero saber. Si algún día cualquiera de nosotros estamos ante brujos, hechiceros, ¿cómo es que les dicen los chamanes, ¿cierto? Espiritistas, que nos están rodeando y nos están diciendo su Dios no existe. Puede llegar el día, puede llegar esa situación. Es una presión tremenda, una presión demoníaca, diría yo, tremenda. Estamos preparados con una práctica y enseñanza en nuestra vida permanentemente de darle gracias a Dios, para en ese momento pararnos firmes y decir: mi Dios es el único Dios que existe y se lo voy a comprobar. Como lo hizo Elías, ¿cierto? Como lo hizo Elías. Entonces vemos allí, mis amores, en Primera de Reyes 18, 22 y 23, vemos lo que dice Elías. 22 y 23 dice: Elías siguió hablando al pueblo. Él ya venía hablando y testificando de quién era él y lo que iba a suceder. Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y yo les mencioné los profetas de Acera, porque hay un versículo anterior en que él dice: tráiganme también a esos. Entonces dice: hay 450 hombres. Désennos, o sea, tráiganos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, siempre diciendo
diciendo: hagan ustedes lo que quieran, para ustedes lo mejor, porque mi rey de todas maneras tiene la victoria. Amén. Entonces escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo, Elías, estaba diciendo: invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda por medio del fuego. Ese es Dios. Amén. ¿Será que tenemos la madurez, la práctica en oración, en cercanía a nuestro Dios Todopoderoso, que podemos estar en una situación de esa, darle gracias a Dios y demostrar que Él es nuestro Dios, mis amados? Amén. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Bien dicho. ¿Ustedes creen que ese bien dicho que respondió el pueblo era diciendo: sí, sí, porque Dios se va a mostrar? No. Ellos no amaban a Dios en ese momento. Ellos amaban sus otros dioses y desafiantemente le dijeron: sí, bien dicho, lo verá que nosotros vamos a seguir con nuestros dioses, porque su Dios no le va a contestar. Pero no fue así, mis amados. ¿Qué pasó? Leamos Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, pero antes de seguir adelante, ustedes tienen que leer antecitos, y cuando los brujos estos están haciendo su sacrificio, pasa un día y pasa una noche, creo que es así, algo así, no estoy segura, pero pasó mucho tiempo. Sudaban, berreaban de todo y el fuego no prendía. Y Elías hasta se burlaba de ellos y les decía: es que sus dioses se durmieron. Y él tuvo la paciencia y la paz de esperar que ellos resoplaran y hicieran lo que quisieran, pero el fuego nunca prendió. Hasta que le llegó el momento a él, y aquí estamos en ese momento. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, para que conozca, no para él crecerse, no para que él le subieran el sueldo, sino para que el pueblo, ¿cierto? Entonces, para que el pueblo reconociera, mis amores. Entonces dice: respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haz que tu corazón se vuelva a ti, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Esa era la oración, ese era el propósito, eso era por lo cual él se estaba arriesgando de esa manera tan tremenda, porque sabía que Dios iba a hacer que el corazón del pueblo se volviera a Dios Todopoderoso. Nosotros debemos tomar riesgos, no debemos tener miedo, no tenemos por qué dejar que el diablo nos asuste. Ay, no, yo no oro por ese señor, está enfermo. ¿Qué tal que yo ore y no se levante? O peor, que yo ore y se muera. No, quitemos eso, ese susurro del diablo, ¿cierto? Yo oro porque la palabra de Dios me dice que ore. Si se sana es voluntad de Dios. Si él tiene fe, porque no es porque yo ore, es porque Dios está haciendo la obra. Y acuérdense cómo el Señor Jesucristo le dijo a aquel soldado: nunca en ninguna parte he visto una fe como la suya. Porque es que nosotros tenemos que tener fe para recibir. Ustedes pasan aquí enfrente: ay no, que ore fulanito, que ore, porque aquel sí, porque no, usted no tiene fe. Entonces, ¿cómo va a recibir?
Es nosotros, cada uno, tenemos que saber tener el convencimiento de que el Señor Jesucristo va a obrar en la vida nuestra, mis amados. Amén. Y nosotros, cuando vamos a orar por alguien, el convencimiento de que yo le estoy obedeciendo a Dios y que al orar, dándole gracias a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, hacemos esto porque es la voluntad de Dios. Y Dios hace el resto, mis amados. Dios hace el resto. Amén. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Porque para hacer las cosas más difíciles, Elías hizo un cerco de agua, una zanja, y le echó agua para que el fuego ahí no prendiera. Pero es que para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron. ¿Viéndolo quién? Todo el pueblo. El propósito, el arriesgón tan grande en el que se presentó Elías, el valor de Elías, ¿dio fruto? La oración de Elías dio fruto. El amor de Elías por Dios dio fruto. El convencimiento de que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario, el que nos ha redimido, el que un día vendrá y nos llevará a sí mismo como se fue, nos llevará en las nubes con Él. Él tenía ese convencimiento, lo tenemos que tener nosotros, mis amores. Dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Quién dijo? El pueblo que se había apartado, mis amados. Entonces, yo la verdad les digo que vale la pena entrenarnos para ser hombres como Daniel, para ser hombres como Elías, con bendición. Nunca el Señor nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y una y otra vez yo lo digo, me paro aquí porque un día oí la voz de mi Dios Todopoderoso que me dijo, ¿de dónde vendrá tu socorro? Y yo le contesté, mi socorro viene de Jehová. Después me asusté porque no había nadie alrededor mío, pero caí en cuenta que era mi Señor que me había hablado. Era mi Señor. Y por eso así nosotros debemos seguir caminando por la senda de esta vida, con fe, con certeza, con certidumbre de que Dios nunca nos va a dejar en ningún momento. Amén. No empiecen a chilletear y a hacer un rito ahí de llorar y decir qué voy a hacer, se me acabó el mundo, o cuando el médico les diga algo, mientras él hable, usted esté ahí dándole gracias a Dios y diciendo, diablo mentiroso, no le creo a nada de lo que está diciendo. Y ay, no, doctor, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Cierto? No. Vamos siempre a declarar que nosotros estamos bien, que nosotros estamos sanos. Así nos digan lo que nos digan, mis amados, y vamos a demostrarlo. Anoten también Efesios 5, 19, 20. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Son versículos que nos recuerdan y nos hablan de que nosotros debemos orar en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Anímense, hablando entre vosotros unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Oigan, esto sí que es importante. Si nosotros venimos a una reunión de la iglesia y no estamos allá sentados cantando y alabando al Señor con el corazón, les están haciendo muy difícil el trabajo a la alabanza,
Porque la alabanza es como si estuviera empujando un camión por una cuesta arriba. Entonces vienen aquí, ay, pero miren, eso allá no tienen batería, ¿qué harían la batería? Y eso no está sonando bien. Miren, quitaron el videobin y no pasan las palabras allá. Y el piano no está sonando. Y no sé, y dele. Es difícil parar la alabanza. Entonces, grábense esto, Efesios 5, 19, 20. Anímense hablando entre vosotros unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fernando, debían ustedes coger este versículo y antes de cada reunión leérselo a la gente una y otra vez. Porque no son ellos solamente, somos todos los que estamos ahí abajo, pensando en que sabe que en vez de estar alabando al Señor con todo nuestro ser y dándole gracias, porque pudimos llegar, porque estamos aquí. También les regalo 1 Corintios 15, 56, 57. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera muerto y siguiéramos con la ley, estaríamos muertos, incapaces de cumplir la ley, porque Él la cumplió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Entonces, mis amados, pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a declarar que nosotros sí podemos. Que nosotros podemos. Si Daniel pudo, si Elías pudo, si el Señor Jesucristo pudo, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Porque nuestro amado Espíritu Santo está como sombra a nuestra mano derecha. Entonces nosotros podemos, mis amados. Cierren los ojitos. Pianito, no tocamos un poquito de pianito. Padre, gracias, Señor, porque podemos venir a ti, todos y cada uno, declarando, Señor, declarando, Padre Santo, que tú, Señor, eres nuestro Padre Creador, que podemos ir a tus brazos como hijos, porque permitiste que tu unigénito Hijo muriera en la cruz del Calvario y llevara todos nuestros pecados, Señor. Señor, además de eso, en unidad con el Hijo, Él te clamó el Espíritu Santo por nosotros y tú lo enviaste, Señor. Tenemos a nuestro amado Espíritu Santo a la diestra nuestra. Tenemos la palabra. Muchos antiguamente no tenían la palabra como nosotros la tenemos, para saber de ti, para aprender de ti, para escuchar de ti, Señor, para estar contigo en comunión permanente, Señor. En todo instante debemos estar hablando contigo, porque tú estás como sombra a nuestra mano derecha. No tenemos por qué ignorarte, Señor. Perdónanos cuando te ignoramos. Perdónanos. Señor, gracias. Señor, yo declaro, y que cada uno en su corazón allí declare, que nosotros también podemos hacer señales, milagros y prodigios, porque tú estás en nosotros,
porque obedecemos dándote gracias en todo, Señor, y porque lo hacemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre. Señor, gracias por este nuevo comenzar en la vida de muchos, Señor, por este nuevo refuerzo en la vida de muchos, Señor, que no vivamos para nosotros egoístamente, que vivamos para ti, Señor, predicando el Evangelio, mostrando tu gloria en nuestro rostro, Señor, para que otros lleguen a ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado para poder enseñar tu palabra. Señor, no nos dejes ir a tu presencia, Señor, sin haber hecho la tarea bien hecha, Señor, sin haber hecho tu voluntad, Señor, como es dar gracias en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos, en todo momento, Señor. Gracias, gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, te amamos porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres el mismo Dios de Daniel, eres el mismo Dios de Elías, eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor, gracias, Señor. No hay diferencia, somos todos seres humanos creados por ti, somos tu pueblo, Señor, y te tenemos a ti. Gracias, Padre Celestial, gracias, amado Señor Jesús, gracias, amado Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias. Allí haga usted un compromiso con el Señor. Si esto le ha llegado, si usted aprendió algo, haga allí un compromiso mientras tanto. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque voy a hacer tu voluntad, Señor, porque voy a dar las gracias, porque voy a orar en tu nombre, Señor Jesús, porque voy a recordar que cada gota cayó de la cruz sobre mí, Señor. Las acepto, todas las gotas de sangre que vengan sobre mí, las acepto para poder, Señor, hacer la obra que tú me has enviado a hacer, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial, gracias, mi Señor. Gracias porque no estamos solos, nunca estamos solos, nunca. Ni yo, que estoy como viuda, no estoy sola, tengo a mi amado Espíritu Santo permanente. Usted, no sé su situación, nunca está solo. Siempre tenemos al Señor como sombra en nuestra mano derecha. En tu nombre, mi Señor Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.